Hola, hola, mis curiosos del corazón. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito jugoso. Yo soy tu nombre y de nuevo estoy aquí, súper emocionada, lista para destapar los secretos más candentes del mundo del espectáculo y las parejas más queridas de la televisión. Hoy prepárense para un viaje que los va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un torbellino de especulaciones y que finalmente vamos a desmenuzar juntos. Así es, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa parejaza que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor de telenovela. Pero ojo, porque esto no es un simple recuento de su historia de amor, para nada. Hoy vamos a explorar un secreto que ha estado oculto tras bambalinas, un detalle íntimo que muy pocos conocen y que, créanme, los va a dejar sin palabras. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta bomba informativa, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que vamos a estar trayendo. Vamos a formar la comunidad más chismosa y entretenida de todo YouTube. Y por supuesto, si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por todo su apoyo, ustedes son lo máximo. Ahora sí, agarren sus palomitas, preparen sus corazones, porque esto se pone bueno. Vamos a descubrir ese secreto íntimo de Kerem y Hande que nadie esperaba. Bien, vamos a entrar en materia sin rodeos. La historia de Kerem y Hande es como un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Dos estrellas turcas que se conocen en el set de grabación, la química que traspasa la pantalla, los rumores que se confirman y, de repente, el mundo entero es testigo de un romance de ensueño. Desde su participación en Senkalkam, nos enamoramos de su complicidad, de sus miradas cómplices y de esa conexión que parecía mágica. La verdad es que la forma en que interpretaban a Eda y Serkan era tan real que muchos nos cuestionábamos si lo que veíamos era solo actuación o si había algo más. Y como suele suceder en estos casos, la realidad superó la ficción. Kerem y Hande nos regalaron momentos hermosísimos, paseos románticos, viajes de ensueño y declaraciones de amor que nos hicieron suspirar a todos. Parecía que habían encontrado su alma gemela, que estaban destinados a estar juntos. Y claro, como sucede con cualquier pareja famosa, su relación también estuvo rodeada de rumores, especulaciones y hasta un poco de drama. Pero a pesar de todo, ellos seguían adelante mostrándose felices, enamorados y disfrutando cada momento juntos. Sin embargo, como todo en la vida, los cuentos de hadas a veces tienen capítulos inesperados y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. Llegó un momento en el que la magia pareció desvanecerse y, de repente, el mundo se enteró de que habían tomado caminos separados. Fue un golpe duro para muchos fans que habían apostado por su amor, que los veían como la pareja perfecta. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque mientras muchos creían que el capítulo de Kerem y Hande había terminado, la realidad era que aún había mucho por descubrir. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer hoy. Desenterrar un secreto que permaneció oculto durante su relación, un detalle íntimo que nadie esperaba y que, créanme, les va a cambiar la perspectiva que tenían de esta pareja. Y no estoy hablando de infidelidades ni de peleas escandalosas. Es algo mucho más personal, mucho más profundo y al mismo tiempo, mucho más enternecedor. Para poder entender este secreto, tenemos que adentrarnos un poco más en la personalidad de Kerem y Hande, en sus gustos, en sus pasiones y en cómo se relacionaban entre ellos más allá de los reflectores. Kerem, con su carisma arrollador, su sonrisa encantadora y su espíritu aventurero, siempre se mostró como un hombre seguro de sí mismo, amante del deporte y con una energía que contagiaba a todos a su alrededor. Hande, por su parte, irradiaba una belleza serena, una elegancia natural y una sensibilidad artística que la hacían única. Era una mujer apasionada por la moda, el arte y sobre todo por la actuación. A pesar de tener personalidades distintas, encontraron un equilibrio perfecto y se complementaban a la perfección. Y es que, como en toda relación, las diferencias no eran un obstáculo, sino un complemento. Ellos se admiraban mutuamente, se apoyaban en sus proyectos y se motivaban a ser mejores cada día. Durante su relación, ambos se dejaron ver muy cariñosos, compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas que transmitían un amor profundo y sincero. Pero como les decía al principio, había algo más, algo que no se veía a simple vista. Y es que en el fondo Kerem y Hande compartían un secreto, un pequeño ritual que mantenían oculto al mundo y que revelaba la verdadera profundidad de su conexión. Y este secreto no era nada ostentoso,
no eran lujos ni viajes exóticos, sino algo mucho más sencillo, pero al mismo tiempo, mucho más significativo. Se trata de un pequeño hábito que tenían cuando estaban juntos, una costumbre que nació de forma espontánea y que se convirtió en una muestra de su amor y complicidad. Y aquí va el gran secreto: Kerem y Ande tenían la costumbre de escribirse pequeños mensajes en sus manos. Sí, así como lo escuchan. No eran grandes cartas ni extensos poemas, sino frases cortas, palabras de amor, bromas o simplemente recordatorios que se escribían con un bolígrafo o un marcador. Parece algo simple, ¿verdad? Pero si lo analizamos un poco más, nos damos cuenta de lo significativo que era este pequeño ritual. Primero que nada, era un gesto íntimo, personal y único. Solo ellos dos conocían el significado de cada palabra, de cada frase, de cada dibujo que se escribían en las manos. Era una forma de comunicarse en secreto, de compartir un lenguaje propio y de crear un vínculo especial. Además, este ritual revelaba la parte más vulnerable y sensible de ambos. A pesar de ser figuras públicas con una imagen cuidadosamente construida, este gesto los humanizaba, los acercaba y los mostraba como dos personas enamoradas, disfrutando de su compañía y expresando sus sentimientos de forma sencilla y espontánea. No era necesario un gran regalo, una cena lujosa o una declaración pública para demostrar su amor. Bastaba con una pequeña frase escrita en la palma de la mano para saber que estaban pensando el uno en el otro. Ahora bien, ¿cómo descubrimos este secreto? Pues, gracias a algunos detalles que pasaron desapercibidos para la mayoría. Algunas fotos tomadas por paparazzi o incluso algunas historias compartidas en sus redes sociales mostraban pequeños rastros de tinta en sus manos. Al principio nadie les prestó mucha atención, pero al juntar todas las piezas del rompecabezas, se hizo evidente que estos no eran simples accidentes, sino parte de un ritual que mantenían en secreto. Y aunque este detalle pueda parecer insignificante para algunos, para los fans de la pareja fue una revelación que confirmó lo que muchos sospechaban, que su amor era real, que su conexión era profunda y que tenían una forma muy especial de comunicarse y de expresar sus sentimientos. Ahora muchos se preguntarán, ¿qué tipo de mensajes se escribían? Pues según algunas fuentes cercanas a la pareja, los mensajes variaban según el momento y la situación. A veces se escribían frases románticas como te amo, eres mi todo, o no puedo vivir sin ti. En otras ocasiones, se compartían bromas internas o apodos cariñosos que solo ellos entendían. Y en otros momentos, se escribían recordatorios de cosas que tenían que hacer o simplemente mensajes de ánimo para apoyarse mutuamente. Lo importante era que cada mensaje tenía un significado especial y formaba parte de su lenguaje secreto. Este pequeño ritual también se convirtió en una especie de juego entre ellos. A veces se escondían las manos para que el otro no viera el mensaje y luego se sorprendían con la frase escrita. Otras veces se retaban a escribir la frase más original o divertida. Y en ocasiones simplemente se tomaban de las manos, con sus mensajes grabados en la piel, como una forma de conexión y cercanía. Lo que más sorprende de esta historia es que a pesar de ser una pareja tan mediática, tan expuesta a los reflectores y a las críticas, ellos lograron encontrar la forma de mantener viva la intimidad y la privacidad de su relación. Y este ritual de escribir mensajes en las manos fue la prueba más clara de que su amor iba más allá de las apariencias, que había una conexión profunda que solo ellos entendían y que se manifestaba en gestos tan sencillos como este. La verdad es que al enterarnos de este secreto, la imagen que teníamos de Kerem y Ande cambió por completo. Ya no los vemos como la pareja perfecta de la telenovela, sino como dos personas reales, con sus defectos, sus virtudes y sus formas especiales de amarse. Su historia nos enseña que el amor no necesita grandes despliegues ni gestos grandilocuentes, sino que se encuentra en los pequeños detalles, en las miradas cómplices, en los momentos compartidos y en esos pequeños rituales que hacen que una relación sea única y especial. Este secreto íntimo de Kerem y Ande, esa costumbre de escribir mensajes en sus manos, nos revela un aspecto mucho más vulnerable y humano de esta pareja. Nos muestra que más allá de los personajes que interpretaban en la televisión, eran dos personas que se amaban, que se apoyaban y que encontraban la forma de mantener viva la chispa en su relación. No necesitaban de grandes declaraciones públicas para demostrar su amor. Les bastaba con un pequeño gesto, un mensaje escrito en la piel, para sentirse conectados y unidos. Ahora bien, muchos se preguntarán qué pasó con este ritual después de su separación. Pues, según algunas fuentes, dejaron de escribir mensajes en sus manos.
Sin embargo, se cree que este recuerdo sigue presente en sus corazones, como una muestra de un tiempo en el que se amaron profundamente y compartieron momentos inolvidables. Y es que aunque su relación no haya perdurado, los recuerdos y las experiencias compartidas son parte de su historia y de su crecimiento personal. Ahora, cada uno ha tomado su propio camino, buscando la felicidad en diferentes lugares. Pero la verdad es que la huella que dejaron en el corazón de muchos fans, y en el corazón del otro, perdura. Y este secreto, este pequeño ritual de escribir mensajes en las manos, es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de las formas más inesperadas, que los gestos más sencillos pueden tener el significado más profundo, y que la intimidad y la privacidad son tesoros que debemos cuidar y valorar en una relación. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de que las relaciones no siempre son perfectas, que hay altibajos, que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, pero que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Y en este caso, este secreto íntimo nos enseña que el amor se encuentra en los pequeños detalles, en esos gestos que parecen insignificantes, pero que en realidad son los que le dan sentido a la vida y a las relaciones. Bueno, mis curiosos del corazón, después de este viaje lleno de chismes jugosos y secretos revelados, es momento de aterrizar y hacer un breve resumen de todo lo que hemos descubierto. Hemos explorado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos enamoró en la pantalla y que nos hizo creer en el amor de telenovela. Hemos visto su complicidad, su conexión y los momentos hermosos que compartieron. Pero también hemos sido testigos de su separación y del impacto que tuvo en muchos de sus fans. Y lo más importante de todo, hemos desenterrado un secreto íntimo que permaneció oculto durante su relación, su costumbre de escribir mensajes en sus manos. Este pequeño ritual, que parecía insignificante, resultó ser una prueba de su amor, de su conexión y de su forma especial de comunicarse y de expresar sus sentimientos. Hemos aprendido que el amor no necesita de grandes despliegues, sino que se encuentra en los pequeños detalles, en los gestos sencillos y en los momentos compartidos. La historia de Kerem y Hande nos enseña que las relaciones no siempre son perfectas, pero que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Y sobre todo nos recuerda que el amor se manifiesta de las formas más inesperadas y que la intimidad y la privacidad son tesoros que debemos cuidar y valorar. Y con esto, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo este secreto de Kerem y Hande. La verdad es que su historia es fascinante y nos deja una gran lección sobre el amor, las relaciones y la importancia de los pequeños detalles. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo al ver mis vídeos. Ustedes son lo máximo. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este secreto? ¿Lo esperaban? ¿Creen que la costumbre de escribir mensajes en las manos es algo romántico o simplemente una cosa de la pareja? Quiero saber su opinión. También, si tienen alguna otra teoría o chisme que quieran compartir, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un super like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para que sigamos creciendo esta gran comunidad de chismosos. No se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que tendremos mucho más contenido jugoso y revelador. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis curiosos del corazón.